Cuenta la leyenda que en los albores de los tiempos, cuando el dios Dioniso regresaba de la India junto a su cortejo, unas belicosas amazonas osaron plantarle batalla cerca de la ciudad de Éfeso. La lucha fue feroz, pero la deidad olímpica del vino terminó alzándose con la victoria, y a las mujeres guerreras no les quedó otra que huir hacia la isla de Samos. Dioniso, no contento con su triunfo, decidió perseguirlas hasta su escondite insular para masacrar por completo sus huestes. Según cuentan, los huesos de los caídos en aquella batalla todavía pueden verse en Samos, y sus campos aún siguen manchados con la sangre de las vanidosas amazonas. Hola, bienvenido a Paleomanía. Lo que acabamos de oír es uno de los muchos mitos que circulaban por la Grecia de la antigüedad, solo que, a diferencia de otros, este tiene una base real, sólida y aún verificable hoy en día. Para analizar esta curiosa historia, deberemos viajar hasta la isla de Samos, frente a las costas turcas del mar Egeo, y aquí nos centraremos en una formación geológica conocida como la Cuenca de Mitilini. En la Cuenca de Mitilini existen dos lugares especiales que, al parecer, ya eran muy conocidos desde la antigüedad. Por un lado tenemos a la zona de Panaima, que significa algo así como baño de sangre, y por otro lado tenemos la zona de Phloios, que quiere decir corteza dura o gruesa. Pero, ¿qué tienen que ver estos dos lugares con los mitos de las Amazonas? Panaima es muy conocido desde tiempos inmemorables, no solo por el tono rojizo de sus sedimentos, sino también por la cantidad de restos óseos petrificados que aparecen en el lugar. Entre ellos, destacan gran cantidad de dientes e incluso cráneos de animales similares a caballos, los cuales, en la antigüedad, posiblemente fuesen interpretados como los restos de las monturas de las amazonas masacradas por Dioniso. Buena parte de los huesos restantes posiblemente se considerasen como los cadáveres de las propias amazonas, a pesar de su tamaño muchas veces gigantesco, ya que en la antigua Grecia se pensaba que las personas de épocas arcaicas y legendarias eran auténticos gigantes. Las huestes del dios heleno del vino pasarían a cuchillo a todas las mujeres guerreras, tiñendo con su sangre este antiguo campo de batalla de un rojo intenso. Pero, ¿qué nos esconde realmente la zona de Panaima? Las tierras rojizas que sorprendieron a los antiguos griegos no son más que antiguos restos de ecosistemas del Mioceno. En el Samos de hace entre 7,8 y 6,9 millones de años, fue cuando vivieron las bestias que maravillaron a los antiguos helenos y que impulsaron la creación de este mito. En la cuenca de Mitilini y de Samos tenemos acceso a un registro geológico mioceno de cerca de 1 millón de años. Por aquel entonces, el clima subtropical del lugar haría que grandes bosques esclerófilos, es decir, adaptados a condiciones muy secas, se alternasen con los precursores de las abiertas sabanas actuales. En estos estratos aparecen restos de équidos muy primitivos, como los géneros Hiparion e Hippotherium, que aún presentaban 3 falanges relativamente funcionales. No obstante, en estos paleoecosistemas aparecen más ungulados perisodáctilos, es decir, más parientes cercanos de los caballos. Por un lado, los rinocerontes estuvieron bien representados, tanto por animales con cuernos como por otros sin ellos. El género Chilotherium aparece frecuentemente en Samos, y es muy característico no únicamente por su ausencia de cornamenta y extremidades cortas, sino también por sus 2 curiosos incisivos inferiores, que posiblemente sobresaldrían de la propia mandíbula del animal. Este tipo de rinocerontes fue bastante común en el Mioceno de la zona comprendida entre Grecia e Irán,
hasta que, a finales de este periodo, una oleada de rinocerontes más cercanos a los actuales y procedente de África terminase por desplazarlos. No obstante, en Samos también aparece otro tipo de rinoceronte, este ya sí con cuernos, y bastante similar a la especie actual Diceros bicornis, el rinoceronte negro. Pero entre los perisodáctilos de Samos también podemos encontrar ejemplares pertenecientes a grupos radicalmente distintos a cualquier cosa que exista en la actualidad. Estamos hablando de los calicoterios, unos extraños ungulados con garras en los brazos y complexión robusta, similar a la de un gorila. Estos curiosos animales, muy extendidos durante el final del Mioceno, estuvieron representados en la cuenca samia de Mytilene por el género Ancilotherium, cuyo nombre literalmente significa bestia con ganchos. No obstante, el otro grupo de mamíferos con pezuñas, los ungulados artiodáctilos, tuvo una diversidad en la antigua Samos aún mayor a la de sus parientes perisodáctilos. Estaríamos hablando aquí de infinidad de géneros, como Myotragocerus, un posible ramoneador, o Tragoportax, más relacionado con espacios abiertos. Estos animales probablemente serían muy similares a ciertos antílopes actuales, como el cobo de agua, y compartirían ecosistemas con otros muchos bóvidos, algunos muy cercanos a las gacelas actuales y otros, por otro lado, más emparentados con las cabras. No obstante, los artiodáctilos más interesantes de Samos posiblemente no sean estos bóvidos, sino los giráfidos. En la isla aparecen varios importantes géneros miocenos, como el exitoso Paleotragus, similar a los okapis actuales, o el interesante y extendido Samotherium, que toma su nombre de la propia isla, o el intrigante Bolinia, ya muy similar en apariencia a las jirafas actuales. Hemos hecho un vídeo en el que tratamos a todos estos animales en mayor profundidad. Por último, también tenemos suidos en Samos, es decir, cerdos y sus parientes más cercanos, los cuales se encuentran representados en esta isla griega por géneros como Microstonix. Sin embargo, quizá lo que más nos debería llamar la atención de los ecosistemas miocenos samios sean sus depredadores. En estos nichos ecológicos tenemos a algunos félidos macairodontinos tempranos, como al género Metailurus, pero los que más destacan, sin lugar a dudas, son las hienas. Echando un vistazo rápido al número de especies presentes, podría parecernos que estos animales están sobrerepresentados, pero en el fondo tan solo estamos viendo cómo era la realidad de muchos ecosistemas del Viejo Mundo a finales del Mioceno. Las hienas, hoy en día restringidas a nichos ecológicos muy concretos, por aquel entonces tenían una presencia mucho más importante en la mayoría de ecosistemas. Y no sería hasta unos pocos millones de años después cuando otros grupos de mamíferos como los cánidos o félidos consiguiesen desplazarlas. En el Mioceno de Samos tenemos a grandes hienas capaces de cascar huesos, como el género Azcrocuta, pero también tenemos a hiénidos similares a zorros y coyotes, como Ictitherium, a hienas cursoriales, cazadoras y con extremidades largas, como Lifiena, o incluso a hienas de pequeño tamaño y muy parecidas a las actuales jinetas, como Protictitherium. Todo esto tan solo nos muestra la impresionante diversidad de la que las hienas disfrutaron en su momento. No obstante, volvamos una vez más sobre el mito griego. Aparte de los restos de équidos que los antiguos claramente reconocieron y de otros muchos restos fósiles que quizá atribuyesen a las gigantes amazonas caídas en batalla, aún hay algo más. Los samios de la antigüedad sin duda reconocieron los colmillos y cráneos de proboscideos, lo que nos lleva a otro lugar de interés dentro de la isla.
De las tierras rojizas de Panaima, teñidas según el mito con la sangre de las Amazonas, nos moveremos ahora hasta Floyos. En esta zona fracturada y con visibles fallas en el terreno, según la tradición griega, murieron los elefantes de Dioniso. Recordemos que el dios olímpico supuestamente regresaba de la India cuando se enzarzó en una brutal batalla con las Amazonas, por lo que, en el fondo, tendría sentido que trajese elefantes en su cortejo. De hecho, posiblemente fuese la presencia de restos de proboscideos en Floyos la que llevase a los antiguos helenos a añadirle este pequeño detalle a su mito, el hecho de que Dioniso volvía de la India. De este modo, Panaima puso la historia y la cercana Floyos, al parecer, tan solo la complementó ligeramente. Pero, ¿qué proboscideos hubo en el Mioceno tardío de Samos? En la isla pudimos encontrar parientes de los elefantes muy dispares. Por ejemplo, se han hallado cráneos de Deinotherios, más concretamente de la especie Deinotherium proabum, un proboscideo bastante lejano a los elefántidos actuales. Estos animales son muy conocidos por sus colmillos inferiores recurvados hacia atrás. También aparece en Samos el género Querolophodon, uno de los elefántidos más basales, así como el Amevelodóntido Conovelodon, un representante de los conocidos proboscideos con colmillos en forma de pala, los cuales se originaron en Eurasia, pero terminaron llegando hasta Norteamérica a finales del Mioceno. Pero aún hay más, porque también aparece en Samos el género mamut, el cual no está en absoluto relacionado con los mamuts, que están incluidos dentro del género Mamutus, sino que se clasifica fuera de los elefántidos junto al resto de mastodontes. Querolophodon, Deinotherium, Conovelodon y Mamut son 4 géneros de proboscideos muy típicos del Mioceno final del sur de Europa. Y podemos encontrar asociaciones similares, por ejemplo, en el yacimiento de Pikermi, muy cerca de Atenas y ya en la Grecia continental, un lugar con el que frecuentemente se suele correlacionar la antigua fauna de Samos. No obstante, los extintos proboscideos samios tuvieron un papel mucho más importante en los mitos griegos de lo que hasta ahora hemos comentado. Los antiguos griegos ya relacionaron las fallas presentes en Floyos con los terremotos, y estos, a su vez, con los proboscideos. El historiador Plutarco nos cuenta lo siguiente. ¿Cuál es la razón de que en Samos haya un lugar llamado Panaima? La respuesta son las Amazonas, que escapando de Dioniso llegaron a Samos desde las tierras de los Efesios. Dioniso construyó barcos, cruzó a la isla y batalló a las Amazonas, matando a la mayoría de ellas. La cantidad de sangre derramada fue tal que la gente que pudo ver la tierra teñida de rojo llamó el lugar Panaima. Algunos de los elefantes murieron cerca de otra zona llamada Floyos, y sus huesos aún pueden verse allí. Hay quienes dicen que fueron los bramidos de estas bestias los que fracturaron el lugar. No obstante, existe otro mito alternativo que también pretende explicar los terremotos y las fallas de Samos. Este, al parecer, ya no tiene nada que ver con las Amazonas y, en teoría, precede en unos 300 años a los escritos de Plutarco y fue registrado por el geógrafo Euforión. Sus textos originales, por desgracia, no nos han llegado, pero sí que poseemos menciones a ellos más tardías, como la del escritor romano Claudio Eliano, ya del siglo III después de Cristo. Eliano nos legó lo siguiente. Dice Euforión en sus memorias que hace mucho tiempo Samos quedó desierta debido a las gigantescas y fieras bestias que aparecieron en ella. Estas causaron un gran sufrimiento y fueron llamadas Neades.
Su mero rugido podía fracturar la tierra, y por ello existe el proverbio en Samos gritar más alto que los neades. Los grandes huesos de estas bestias se encuentran hoy expuestos. Los antiguos samios relacionaron las fallas con los terremotos y explicaron los afloramientos fósiles de la isla con mitos, pero no hicieron únicamente esto, sino que también admiraron y expusieron los restos de, según qué leyenda, las amazonas y los elefantes de Dioniso o los aterradores neades. Los propios helenos estaban así creando el concepto de museo, un lugar en el que se guardaban y exponían los hallazgos y objetos más curiosos, y que literalmente significa santuario de las musas. En el templo samio de Hera, conocido como Heraion, se ha encontrado, por ejemplo, un gran fémur fósil, que posiblemente se encontrase expuesto. Los antiguos helenos creían que estaban ante los restos de grandes amazonas o temibles bestias, pero realmente estaban indagando en un distante pasado, mucho más lejano que sus mitos y leyendas, en el que auténticos gigantes vagaban por la isla. Como siempre, os dejo un pequeño esquema de este vídeo. Dadle a me gusta si os gustó y suscribíos para no perderos nada del apasionante mundo de la prehistoria. También podéis apoyarnos en Patreon para que podamos hacer más vídeos como este y disfrutar de contenido exclusivo. ¡Hasta pronto!